Cuando escuchamos la palabra Esparta, inmediatamente nos imaginamos una formación de guerreros invencibles con capas rojas, listos para detener ejércitos enteros por sí solos. Pero ¿es esto cierto en la realidad? La historia de los espartanos está llena de mitos. Algunos de ellos los crearon ellos mismos y otros fueron añadidos por autores posteriores. Y por supuesto Hollywood. En la conciencia colectiva, el ejército espartano parece una especie de máquina militar superpoderosa, donde cada guerrero es un héroe. Pero si profundizamos, todo resulta mucho más interesante. El ejército de Esparta realmente era único, pero su fuerza no residía solo ni tanto en el valor de los guerreros individuales, sino en la organización, la disciplina y la habilidad para utilizar a sus aliados. Bienvenidos al canal Historia Asombrosa, y hoy intentaremos entender cuál era el verdadero tamaño del ejército espartano, de quiénes estaba compuesto, cómo se organizaba y por qué. A pesar de, aunque eran pocos ciudadanos, los espartanos lograron desafiar a oponentes mucho más numerosos. Entonces, si solo miramos al ejército espartano según las películas, parece que eran exclusivamente ciudadanos iguales, severos hoplitas barbudos con armaduras idénticas. Pero en realidad, todo era mucho más complicado. Para entender el tamaño real del ejército, hay que averiguar quién tenía realmente el derecho o la obligación de ir a la campaña. Los espartanos tenían distintos grupos de población, cada uno con un papel militar específico. Empecemos con los espartiatas, ciudadanos plenos de Esparta, llamados por los espartanos homoioi, que significa iguales. Precisamente ellos eran los que pasaban por esa dura educación, vivían en barracas comunes desde la infancia y estaban obligados a servir en el ejército. Ellos formaban el núcleo del ejército espartano, a quienes se considera la élite. El segundo grupo eran los periecos, libres pero no ciudadanos. Vivían en ciudades y aldeas cercanas a Esparta y se dedicaban a la artesanía, comercio y agricultura. En tiempos de guerra, los periecos se unían al ejército, usualmente como hoplitas o soldados ligeros. Por último, los ilotas, el grupo más grande pero menos libre. Básicamente eran campesinos siervos ligados a la tierra. Normalmente acompañaban al ejército como sirvientes, llevaban las armas, preparaban la comida y cuidaban del campamento. En momentos críticos, también se les armaba y enviaba a la batalla, usualmente como infantería ligera. Y aquí hay un punto importante. En las batallas, los espartanos nunca estaban solos. Los aliados jugaban un papel enorme. Por ejemplo, los esiritas, montañeses de las fronteras del norte de Laconia. Hicimos un video aparte sobre ellos. Entonces, su escuadrón contaba con unos 600 guerreros y siempre estaban en el flanco izquierdo, cubriendo al ejército principal. Había otros aliados del Peloponeso y después mercenarios. Según el ejército espartano, el verdadero constructor era oculto, los ciudadanos de periecos, ilotas y aliados. Sin esta composición mixta, Esparta simplemente no podría haber librado guerras. Los espartanos tenían un sistema claro para organizar desde pequeños grupos de guerreros hasta un ejército bajo el mando del rey. Esta estructura jerárquica hacía que su ejército fuera manejable. Todo iniciaba con lazos simples. Los espartanos vivían y servían juntos. Tenían compañeros de tienda, personas que compartían la vida, comida y fogata. Las sisitias, comidas en común de unas 15 personas, eran aún más importantes y no solo un comedor. Era una hermandad pequeña, donde los jóvenes aprendían de los mayores y todos sentían responsabilidad por sus compañeros. Estos grupos generaban una cohesión especial, que también se sentía en el combate. El siguiente nivel es la enomatia. Esta ya es una verdadera unidad militar con un número de alrededor de 36 personas. El enomatarca los dirigía, pero no se distinguía de sus subordinados. 2 enomatias formaban una penticostia, aproximadamente 72 combatientes, y 2 penticostias daban una lojas, cerca de 144 personas. La lojas era comandada por el lojaca, normalmente uno de los guerreros más experimentados, pero la principal unidad táctica de los espartanos era la mora. 4 lojas se reunían y sumaban alrededor de 600 hoplitas, a los que se añadía un centenar de jinetes. La mora era independiente, protegía la frontera, mantenía guarnición o iba a campañas. Estaba comandada por el polimarco, un hombre de alto estatus, a menudo de la aristocracia.
Y, finalmente, la unificación de todas las Gomorra bajo una sola bandera. En el campo de batalla, 6 de estas unidades se reunían, formando la falange principal con más de 3.000 hoplitas. El mando lo tenía uno de los reyes, junto a quien estaba la famosa guardia de 300 guerreros. De pequeñas células de 15 a 30 personas unidas en la vida diaria, surgía un ejército. El secreto era que cada espartano conocía su lugar y sentía una conexión no solo con su compañero, sino también con todo el Estado. Cuando imaginamos al ejército espartano, vemos una formación de hoplitas con cascos de bronce. Pero eso es solo la punta del iceberg. Detrás de esa formación había ejércitos mucho más numerosos e invisibles, los hilotas y los sirvientes. Sin ellos, los espartanos simplemente no podrían haber luchado. Fueron los hilotas quienes llevaban la mayor carga de la vida en campaña. De hecho, por cada guerrero había al menos un sirviente y a veces incluso más. Por ejemplo, Heródoto escribió sobre una proporción de 7 hilotas. Es cierto que este es un caso especial, pero incluso en estimaciones moderadas no había menos que los hoplitas. En momentos críticos, los hilotas eran armados y podían combatir como infantería ligera, jabalineros o arqueros, aunque se confiaba poco en ellos. Los espartanos temían constantemente una rebelión y mantenían a los sirvientes bajo un estricto control. Por eso los hilotas casi nunca luchaban en la propia falange. Se les asignaban roles auxiliares. Además de los hilotas, en el ejército había muchos otros participantes invisibles, artesanos, cuidadores de animales, carretas con suministros. Esto hacía que las campañas fueran no solo operaciones militares, sino grandes campamentos itinerantes. Así que el ejército espartano no es solo una formación de guerreros heroicos, sino todo un ecosistema militar. Cuando hablamos del verdadero tamaño del ejército espartano, es importante recordar que no era un ejército profesional permanente. Según entendemos, el tamaño de las tropas variaba según el momento, las circunstancias y los convocados para la campaña. Si usamos el modelo de fines del siglo V a.C., descrito por Jenofonte, el panorama era más o menos así. En formación podían estar alrededor de 3.500 a 6.000 hoplitas. Estos eran ciudadanos espartiatas y periecos. A ellos se sumaban aproximadamente 600 jinetes, lo que hacía al ejército más móvil. En otro bloque estaban los aliados, como los esciritas, unas 600 personas en el flanco izquierdo. Pero esto es solo una muestra de combate. Cada guerrero tenía al menos un hilota, a veces más. Con una proporción 1 a 1, el ejército se duplicaba. Al final, sumando sirvientes, tren de suministros y artesanos, eran hasta 11.000 personas. Cada expedición era casi una migración de todo el pueblo. Para dimensionar, en ese campamento había cientos de tiendas, muchas carretas y animales de carga. Los investigadores estimaron que el ejército espartano tenía cerca de 40% de guerreros y más del 50% de personal de apoyo. Es decir, cada segundo en la expedición no era un guerrero, sino un asistente. Comparación interesante, siglo V a.C. Atenas tenía alrededor de 40.000 ciudadanos varones que podían ser llamados a la milicia. Esparta, en sus mejores años, tenía como máximo 8.000 ciudadanos, y mucho menos hacia el final de la época clásica. Resulta que Atenas, en teoría, podía desplegar un ejército varias veces más grande. Aún así, los espartanos se mantenían al nivel. ¿Por qué? El secreto era que sabían usar a sus aliados, los periecos y los hilotas, y lo más importante, tenían organización y disciplina únicas. Sus 3 a 4.000 guerreros en el campo de batalla actuaban coordinados, como un solo organismo, y eso daba la impresión de que eran muchos más. Los espartanos se distinguían de otros griegos no solo en la batalla, sino también en cómo organizaban la vida diaria del ejército. Su campamento no era solo un conjunto caótico de tiendas, sino una auténtica máquina militar en reposo. Los comandantes elegían cuidadosamente un lugar elevado, como colinas o laderas, para controlar el terreno, generalmente cerca de un río o fuente de agua. El lugar debía ofrecer protección y permitir reunir rápido al ejército en caso de alarma. A diferencia de los romanos, los griegos casi no cavaban fosos ni levantaban muros. Los espartanos tenían 2 anillos de guardia, uno dentro del campamento, donde patrullas vigilaban a los hilotas de día y de noche, les prohibían acercarse a los amos dormidos. El otro estaba más alejado, en colinas y accesos.
Allí patrullaban jinetes exploradores y aliados como los esqueritas, listos para dar la alarma ante la llegada del enemigo. No existen esquemas exactos sobre la formación de los campamentos espartanos, pero los autores antiguos indican que se organizaban ordenadamente por unidades. Cada mora o lojas tenía su área y filas de tiendas, formando calles que facilitaban el paso y la reunión de personas. El campamento se parecía a una pequeña ciudad. El levantamiento ocurría por señal de los comandantes. Los soldados desmontaban las tiendas, los elotes, recogían sus cosas y las cargaban en los carros. La columna se formaba. A diferencia de la mayoría de las milicias griegas que marchaban en una multitud desordenada, los espartanos mantenían la formación incluso durante la marcha. Al frente iba la caballería y la infantería ligera, luego el rey y su escuadrón. Detrás de ellos, moras alineadas como ladrillos en una pared. Esta costumbre de orden y disciplina hacía que sus marchas fueran casi en vano. Incluso los enemigos notaban que los espartanos se movían como si estuvieran ensayando un desfile, y precisamente eso inspiraba respeto y temor. Y llegaba el momento por el que el ejército se reunía, la batalla. Los espartanos no salían como milicianos desorganizados, sino como un solo mecanismo. La base de la formación era la falange. En nuestra imaginación es un muro compacto de escudos y lanzas, donde cada guerrero protege a su compañero. Los espartanos solían formarse en 8 a 12 filas, lo que les daba solidez y presión al enemigo. Además, podían cambiar la formación. Los comandantes decidían si hacer la falange más ancha y menos profunda, o más profunda y angosta. La mayoría de los ejércitos griegos avanzaban caóticamente hacia la batalla. Mientras la columna se extendía y todos tomaban sus posiciones, la formación ya se estaba rompiendo. Los espartanos, en cambio, se distinguían por poder reorganizarse incluso frente al enemigo. Jenofonte escribió que para ellos era algo común desplegarse de una columna de marcha a una línea de batalla en cuestión de minutos. El secreto era que los comandantes estaban asignados hasta en las unidades más pequeñas y cada uno sabía a quién debía seguir. Editor. En un frente de cientos de metros, la falange espartana era un muro inexpugnable. Pero si el enemigo intentaba rodearla, su debilidad quedaba clara. Casi no tenía protección en los flancos. Por eso, los aliados y la infantería ligera jugaban un papel clave. Ellos cubrían los bordes vulnerables. Los contemporáneos observaban que la presencia de los espartanos impactaba mucho. Su marcha, los cantos de guerra con flautas y su sincronía hacían que parecieran un solo organismo, no solo un ejército. Antes del combate, los espartanos ya intimidaban psicológicamente al enemigo. En su apogeo siglos 7 y 6 a.C., Esparta podía contar con hasta 8.000 ciudadanos guerreros. Ese era su fondo de oro, el mismo núcleo de los somoyos. Con el tiempo, esa cifra bajó rápido. Había varias razones: el estilo de vida duro, las guerras constantes y el estricto sistema de ciudadanía. Convertirse en un espartano de pleno derecho era extremadamente difícil. Si una familia perdía su tierra o no podía pagar las comidas, su hijo quedaba excluido del grupo. Así, poco a poco, el número de ciudadanos fue disminuyendo para el siglo IV a.C. Quedaban menos de 1.000 espartiatas. A modo de comparación, Atenas en esos siglos tenía hasta 40.000 ciudadanos varones aptos para el servicio. La principal fuerza militar de Grecia de pronto pasó a ser un estado con un pequeño núcleo militar. Para compensar este declive, los espartanos dependían más de los periecos y hasta armaban a los hilotas. La falange, que antes estaba compuesta exclusivamente por ciudadanos, poco a poco se fue convirtiendo en una formación mixta. Cada vez más seguido, los espartanos comandaban no a sus propios hombres, sino a tropas aliadas o mercenarias. Por eso, la imagen del ejército de Esparta debe ser tomada con cautela. No es una estructura estática, sino un sistema vivo que con el tiempo cambiaba, se debilitaba y se adaptaba a nuevas circunstancias. La verdadera fuerza de los espartanos no estaba en su número, ni en que cada uno fuera un héroe invencible. Su fuerza radicaba en convertir a unos ciudadanos en un ejército donde cada uno sabía su lugar. En la disciplina que les permitía marchar y reorganizarse mejor que los demás, y en la reputación que infundía miedo mucho antes del primer golpe de lanza.
El ejército espartano era un mecanismo complejo, no un puño monolítico. En primer plano vemos una brillante vitrina, una formación de hoplitas con cascos y capas. Pero detrás de esa vitrina trabajaban cientos de engranajes, hilotas, periecos, aliados, trenes de suministros. Ellos garantizaban el funcionamiento de toda esta máquina. Sin ese trabajo oculto, afuera no existiría el mito de la invencible Esparta. Y quizá ese es el principal descubrimiento. Los espartanos no ganaron tan seguido, sino por su habilidad para hacer que otros lucharan junto a ellos y por ellos. Eso es todo de mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós a todos.